Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy vamos a tocar diversos temas que son de interés de la población panameña. Está con nosotros Danilo Toro, como todos los domingos. Y principalmente vamos a comenzar con el tema de la Caja de Seguro Social, ya que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá insiste en la necesidad de atender la situación de la Caja de Seguro Social y en especial tomar decisiones con respecto al régimen de invalidez, vejez y muerte, que sostiene beneficios tanto para pensionados como jubilados y cuyos recursos económicos alcanzarán un nivel crítico si no se toman medidas pronto. Este escenario se ha exacerbado ante la crisis económica que vive el país, producto del cierre prolongado de empresas y la suspensión de empleos por el COVID-19. César Tribaldos está con nosotros en representación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y como un estudioso por muchos años y preocupado por esta materia. Gracias, don César, por acompañarnos. ¿Cuál es el escenario que se plantea en este momento en torno a el tema de invalidez, vejez y muerte, que es lo que más nos preocupa en estos precisos instantes? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Álvaro y Danilo, y público televidente. Sí, la Cámara de Comercio ha estado planteando la necesidad de tomar el tema, porque ya en el año 2018 hicimos una presentación a todos los candidatos a presidente en agosto del 2018 en la Cámara de Comercio, donde les planteábamos que para los años 2023, 2024, la Caja del Seguro Social se iba a quedar sin fondos en el programa de beneficio definido, mal llamado solidario. Las reservas que tenían se iban a agotar para esa fecha. Y ya todos conocían, todos los candidatos sabían desde antes de ser presidente de la República de que iban a tener que enfrentar eso desde el primer momento. Porque ya las proyecciones que habíamos realizado nos lo estaban demostrando, a pesar de que no contábamos con los informes financieros, ni siquiera los internos de la Caja del Seguro Social, sino que con nuestras proyecciones se había podido determinar. Y así, ahora nos damos cuenta que el año 2018 terminó con un déficit de 48 millones de dólares y en el año 2019 terminó con un déficit de 249 millones de dólares. En ese entonces, en el año 17, había terminado con un superávit apenas de 1.800.000 dólares. Entonces eso nos estaba diciendo que efectivamente se iba a dar el déficit y había que prepararse para hacer las reformas necesarias para poder darle sostenibilidad al sistema. Nosotros queremos que sea viable, es un sistema necesario para la sociedad, tanto para los pensionados como para los activos, ya que los activos durante su periodo de cotización por lo menos necesitan tener la seguridad de un sistema de enfermedad y maternidad para resolver los problemas de salud, tanto de él o sus familiares, hasta que llegue la edad de jubilación. Durante la edad de jubilación se espera que también tenga los suficientes fondos reservados a la Caja del Seguro Social para poder garantizarle una pensión digna por el tiempo que le toque vivir. Entonces, nosotros ya sabíamos, y todos los candidatos lo sabían, así que desde el primer día de que se tomó posesión, el actual gobierno sabía que tenía que tomar acción sobre este tema. El nuevo director de la Caja del Seguro Social, que tomó posesión en septiembre del año pasado, informó en enero de que se habían encontrado con los déficits que les acabo de mencionar. Y él informó a la población, al país, de que para el año 2023 se agotaban las reservas del programa de beneficio definido y se iba a quedar sin fondos para poder seguir pagando las pensiones de los actuales pensionados y los que se están jubilando en estos años. Entonces, ante esas circunstancias, era importantísimo llamar inmediatamente a un diálogo porque nada más que nos quedan 3 años y no hay que esperar hasta el último día para buscarle solución. Advierto que cada día que pasa
el costo de la solución va a ser mayor. Esto se debió haber hecho en el 2012, 2011, 2012. Ya se habían hecho corridas dentro de la Caja del Seguro Social que demostraban que para el año de 2017 o el 2018 iban a tener los déficits que iban a empezar a comerse las reservas de la Caja del Seguro Social. Y el gobierno de ese entonces, la junta directiva de la Caja del Seguro Social de ese entonces, y junto con el gobierno de Martinelli, no quisieron tocar el tema y lo que hicieron fue no sacar ningún informe financiero, y con la excusa de que no había informes financieros auditados no se podían hacer las corridas. Y eso es falso. Eso se puede hacer sin necesidad de los informes financieros debidamente auditados. Y así pasamos todo este tiempo. Inclusive le hicimos reclamo al presidente Varela de que se nombrara a la Junta Técnica Actuarial, que solamente tenía 2 miembros y necesitaba tener 3 para poder funcionar, y él no lo hizo sino hasta el último mes de su gobierno, y su excusa es que en la Caja del Seguro Social tenía plata. Sí, la institución, incluyendo el programa de administración, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de riesgos profesionales y de pensiones, esos 4 programas juntos tenían, sí, suficiente dinero, pero de acuerdo con la ley, no se puede usar fondos de un programa para financiar otro programa. Además, el programa de enfermedad y maternidad tenía el problema de que contaba con 1.700 millones de dólares, pero esos 1.700 millones de dólares están formados, esas reservas parte con edificios de los hospitales, con equipos de los hospitales y las clínicas, está formado por terrenos y algo de efectivo, pero ese efectivo casi todo lo tenían que usar para poder terminar la famosa ciudad de la salud. Y además a esa ciudad de la salud hay que poner personal a trabajar en eso, y había que contar con suficientes fondos para poder prestar la atención en esa ciudad de la salud si es que se llegaba a resolver, cosa que en 10 años no se ha resuelto. Entonces, cada vez los programas, tenemos nosotros ya informes de que todos los programas están entrando ya en un proceso de deterioro, que si no hacemos algo pronto, la Caja del Seguro Social prácticamente va a ir a la quiebra, y si no se resuelve ese asunto, el país puede ser afectado enormemente. Y ahora, en este momento en que tenemos una deuda enorme, muchísimo más de la que teníamos previsto para esta época, producto de la pandemia que nos hemos visto a tener que endeudarnos por casi 5.000 millones de dólares adicionales en los últimos años. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque estamos enfrentando una pandemia que afecta a todos los panameños, pero también si no hacemos algo pronto vamos a encontrarnos con otra pandemia peor, que va a ser la quiebra de una institución tan importante para el país. Bien. Siendo las cosas así, estamos haciendo el llamado para que el presidente tome las riendas sobre el asunto y llame a un diálogo nacional que, aclaro, ese diálogo tiene que entrar a discutir el informe de la Junta Técnica Actuarial, que es una junta externa de la Caja del Seguro Social. Eso lo creamos nosotros en la ley para que esa junta externa hiciera las evaluaciones de las corridas internas de la Caja del Seguro Social para poder determinar cuál es la proyección financiera del programa de invalidez, vejez y muerte. El último informe que conocemos que existe es el informe que preparó la Caja del Seguro Social para el año 2018. Y ese informe ya sí define efectivamente que para el año 2023 se agotan los fondos. Pero la misma ley dice que esa Junta Técnica Actuarial tiene que valorar ese informe interno de la Caja del Seguro Social para determinar si es cierto o no lo que se está proyectando. Si es cierto o no, si es cierto, inmediatamente la Junta Técnica Actuarial tiene que presentar una propuesta de solución, que pueden ser medidas paramétricas, pueden ser impuestos, mayores impuestos, o sea, más aporte de parte del Estado,
pueden ser muchas alternativas que se tienen que determinar, pero que no son tantas, y presentarle esa propuesta a la Junta Directiva para que la Junta Directiva en 90 días lo apruebe o lo desapruebe o apruebe alguna otra alternativa y lo mande al órgano legislativo para su debida cambio de ley. Sí, señor Tribaldo, se me acaba el tiempo, pero creo que es importante ese punto que usted acaba de tocar, porque la gente sabe que hay un problema serio. La gente sabe que el paciente está en coma en este momento. Ahora que está muy de moda el tema de los cuidados intensivos y todo lo demás, el paciente, el Seguro Social a través de invalidez, vejez y muerte, que es lo que más preocupa en este momento, está grave, está en coma. Los tratamientos para enfrentar la gravedad que tiene el paciente, no hay muchas opciones en este momento y usted acaba de mencionar algunas de ellas. Son duros esos tratamientos y todos sabemos de qué se trata. Resúmame brevemente cuáles serían las opciones que ustedes ven en el camino que tenemos para tratar de darle vida a ese paciente y por cuántos años hay que darles vida al paciente para que pueda pagarle hasta el último pensionado de ese programa que está en cuidados intensivos en este momento. Mira, de acuerdo con yo no estoy inventando la rueda, esto es a nivel mundial. Este es un programa, el sistema de salud de pensiones data de 1881, tiene casi 140 años y en casi todos los países del mundo han tenido que hacer cambios y variaciones. Hasta el momento hay 78 países del mundo que ya han tenido que hacer cambios y entre esos cambios han tenido que tomar medidas paramétricas. Las medidas paramétricas son el cambio de edad de jubilación. Panamá es uno de los muy pocos países del mundo que tiene una edad de jubilación de 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Casi todos los países del mundo han tenido que ajustarse a 65 años para poderse pensionar. Y hay países como Japón y España y otros países que ya están hablando de llevarlo a 67 años porque el problema es que ahora la gente vive mucho más de lo que se vivía por lo menos en el tiempo de los años 40 o 50 cuando Panamá comenzó este programa de pensiones. Otro es aumentar el número de cuotas para poderse pensionar. Hasta el año 2005 solamente con 15 años usted se podía pensionar y cobraba el Seguro Social entre 20 y 25 años, dependiendo si era hombre o mujer. Pagaban solamente un 10% al seguro por 15 años y sacaban el 72% posiblemente a la caja del Seguro Social por un periodo de 20 o 25 años. Eso no lo aguanta ninguna caja, ninguna alcancía. Tercero es aumentar la cuota, la misma cuota, y ya se hizo en el 2005, se aumentó a 13.5%. Antes era casi 10, 9.75%, y se llevó a 13.5%, y ya se elevó el pago de la cuota. Y otra alternativa sería que el Estado subsidie la caja del Seguro Social, como casi todos los países del mundo lo han tenido que hacer mientras no hacían los cambios que se requerían. Y hay países que están pagando impuestos sobre venta. En el caso nuestro es ITBM, que pagamos 7%. En otros países, la mayoría de los países están pagando entre el 14 y el 21% de impuestos de venta para poder sostener las pensiones, a pesar de que ya han hecho medidas paramétricas porque las hicieron muy tarde. Hay países que quebraron, como Grecia, que hace unos 5 o 7 años quebró totalmente, no tenían cómo pagarle a los empleados públicos ni cómo pagarle las pensiones porque se les agotó el dinero. La gente piensa que los países no quiebran, sí quiebran. Y tuvieron que buscar ayuda de los países europeos para poder salir del hueco. Así que tenemos la urgencia de atender este asunto porque de otra forma en el año 2023 podemos tener un serio problema. Le agrego una cosa más, Álvaro. Hay algunos que están proponiendo que se elimine el sistema mixto. Casi todos los países del mundo ya hay 60 países que se han ido hacia el sistema mixto de pensiones, porque es la única solución, porque el sistema
de beneficios definidos obsoleto. Tiene ya casi 200 años de estar funcionando, y en ese entonces las familias eran grandes. Nada más que en el caso de Panamá, en los años 40, cuando se crea el Seguro Social, las familias eran de entre 8 y 12 hijos, y por lo regular solamente trabajaba el papá, la mamá se quedaba en la casa cuidando. O sea que el número de cotizantes para sostener a un pensionado que en ese entonces vivía alrededor de 5 años más después de su pensión, eran alrededor de 10 o 12 personas cotizando para sostener a un pensionado que vivía 5 años. Hoy día tenemos que las familias son cada vez más pequeñas, las familias no quieren tener más de 2 hijos. Hoy día la relación está de 2.1 por cada pensionado, pero peor de todo, ahora tenemos que se pensionan mamá y papá porque ambos trabajan. O sea que la relación de cotizantes para poder pagar pensiones a los jubilados es muy pequeño y cada vez va a ser menor. Y lo peor de todo es que cada vez el grupo de pensionados y jubilados, las personas de mayores de 60 años, va a ir incrementando. Hoy día, los jubilados y pensionados representan alrededor del 11 o 12% de la población en Panamá. Las proyecciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es que para el año 2030 va a estar alrededor del 15% y para el año 2050 va a estar alrededor de 22% el globo de pensionados y jubilados o personas mayores de 60 años. Y eso lo que está haciendo es que todos los países han tenido que hacer ajustes para un sistema moderno que sea sostenible. Pregunta de Danilo Toro. Don César, pregunta de Danilo Toro. Sí, buenos días, don César. Usted ha hecho algunas revelaciones que a mí me han llamado mucho la atención. 2 de ellas se las voy a plantear, se las voy a traer de vuelta. En primer lugar, he entendido lo que usted ha dicho y me corregirá, ¿no? Me corregirá. He entendido que los activos fijos de largo plazo de la caja fueron considerados para financiar la ciudad de la salud. ¿Eso es así? Eso me ha llamado muchísimo la atención. Yo pensaba que la ciudad de la salud se iba a financiar con activos líquidos. 2, ¿considera usted que no haber tenido los informes auditados, los informes financieros actuariales auditados, fue algo que exprofeso se dejó para tener una excusa de no enfrentar los cambios al programa de IBM, de IVM? Te contesto rápidamente. Cuando yo hablo que el sistema de salud tiene 1.700 millones o 1.800 millones de dólares, incluye entre esas reservas los activos fijos. Los activos líquidos son alrededor de 1.200 millones de dólares. O sea que sí se iba a financiar con activos líquidos, no con activos fijos. Eso, si lo expliqué, pido perdón y disculpa, pero había que aclararlo. Tienes toda la razón. El otro punto con respecto al de IBM, ¿qué me fue? Sí, si considera usted que la demora en auditar los estados financieros se dejó exprofeso a la larga para no enfrentar el tema del IVM. Eso lo he estado denunciando desde el año 2015, de que esa es la excusa que usaron en ese entonces el gobierno de Martinelli y luego el gobierno de Varela, de que no se podían hacer las corridas porque no estaban los informes financieros auditados. Esa es una excusa que la ley no dice en ninguna parte, que para hacer las corridas y para que la Junta Técnica Actuarial pueda hacer las evaluaciones se necesiten tener los informes financieros debidamente auditados. Eso no lo dice la ley en ninguna parte. Y los funcionarios públicos, usted sabe que solamente pueden hacer lo que dice la ley, claro, y no pueden inventar nada. Así que ellos han estado posponiendo tanto la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social como los gobiernos que tampoco llamaron la atención a esa Junta Directiva de no tomar acción y básicamente no solamente no auditaron para echar eso como excusa, no auditaron los informes financieros, sino que también no nombraban a los miembros de la Junta Técnica completo para poder hacer las evaluaciones y no fue sino hasta el último mes del gobierno de Varela que se completó la Junta Técnica que ya está conformada y en mi opinión ellos son los que deben hacer una presentación y decirnos cuáles son las soluciones.
Es como cuando usted tiene un paciente, como acaba de decir Álvaro hace un momento, si yo tengo un paciente crítico de COVID que necesita una atención en cuidados intensivos y una atención especial, yo no voy a buscar a un odontólogo o a un carpintero o a un ingeniero para poder atender a ese paciente. Tengo que buscar un especialista sobre la materia para hacerlo. Los especialistas para este tema son los actuarios. Y en Panamá solamente hay 7, 8 actuarios, no hay muchos. Ya tenemos 3 que están nombrados y que ellos lo que están esperando es que le entreguen la corrida interna de la Caja del Seguro Social del año 19 para ellos poder presentar sus propuestas. En mi opinión, ellos podrían trabajar perfectamente bien con los informes no auditados del año 2018, porque la ley no exige que estén auditados para poder hacer una proyección. Las proyecciones de la Caja del Seguro Social interna del año 2018 nos dicen que si no hacemos nada y mantenemos las cosas como están, nos quedamos sin plata. Y ya lo estamos viendo. Durante esta pandemia teníamos un problema de una crisis de flujo de caja que nosotros participamos en algunas reuniones en la Presidencia de la República junto con el director de la Caja del Seguro Social, donde pudimos encontrar algunas soluciones porque no se estaban tomando en cuenta algunos ingresos y las proyecciones que estaban utilizando eran proyecciones muy bajas, de que iba a haber proyecciones, solamente iba a haber una recaudación de 10%. Eso no puede ser. Se acabó. No puede ser porque solamente el gobierno representa el 18% de las cotizaciones de la Caja del Seguro Social. Bien. Entonces, nosotros hicimos las proyecciones que eran sustentadas y demostraron que con un 70% de cotizantes, a pesar de la pandemia, y con un 70% de los cotizantes, que representa que hayan 340,000 personas que no estén trabajando, la Caja del Seguro Social podría resolver el problema de flujo de caja utilizando el fondo fiduciario que creamos con la ley de 2005, que en este momento tiene en el Banco Nacional 1.355 millones de dólares, que fueron aportes que nosotros establecimos en la ley que tenían que hacer todos los gobiernos, todos los años, los gobiernos para poder tener un fondo de reserva adicional para en caso de que entráramos en déficit, poder cubrir los déficits correspondientes. Se acabó el tiempo, don César, se acabó el tiempo. Me quedó sobre el tapete en un segundo. ¿Cuándo se jubilaría el último panameño de ese programa que está en crisis en este momento? En el año 2060. Se estima que en el año 2060. O sea, tenemos que comprar combustible para 40 años. Así es. Imagínese y usted. los primeros en jubilarse en nuevo sistema mixto empezaría más o menos en el año 2032, 2033 por ahí. Gracias, don César Tribaldo. Interesante este planteamiento que ojalá y permita o impulse al gobierno nacional a que nos sentemos ya, mañana es tarde, ya a ver este tema lo más rápido posible. Aquí el último que hizo un intento de remendar, que nos duró, ¿qué? 2 gobiernos, 10 años, prácticamente fue el gobierno de Martín Torrijos en el periodo 2004-2009. De ahí vino el gobierno del señor Ricardo Martinelli, no se hizo absolutamente nada. Pasaron la pelota a el gobierno de Juan Carlos Varela, que en varias ocasiones se comprometió a iniciar el diálogo por la Caja de Seguro Social. Nunca hizo absolutamente nada tampoco. Hubo más directores en la Caja de Seguro Social que nunca y no se logró tampoco diseñar un proyecto para este rescate de la institución, y ahora este tema queda en manos del presidente Laurentino Cortizo, que yo creo que no hay otra oportunidad. Es la última oportunidad que tenemos en este momento de no remendar, de hacer el trabajo que hay que hacer para 40 años, imagínense usted, don Danilo. Así sí, que, duro. Sí, es uno de los 3 o 4 problemas prioritarios que el gobierno tiene que atender para evitar una crisis de desajuste de enormes proporciones. Y el jarabe es amargo. Esto es como esto que tomaba antes, aceite de hígado de bacalao, pero sin saborizante de nada. Yo creo que por ahí viene la cosa, para que sepan
Esto no es fácil. Aumento de edad de jubilación, aumento del número de cuotas, aumento de cuota obrero patronal. Aumento de impuestos. Impuestos. Ese es el aceite de hígado de bacalao que tenemos que tomarnos los panameños. Por ponerlo sabroso. Vamos a la pausa. Señoras y señores, avanzamos. Debate abierto dominical. En esta oportunidad nos acompaña el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, Armando Fuentes, a quien agradecemos la gentileza de compartir con Panamá en este momento a través de Debate Abierto. Danilo, comenzamos porque la gran interrogante que hay en este momento va en la dirección de aquellos miles de clientes de la energía eléctrica, clientes del servicio telefónico y otros servicios públicos que se encuentran morosos producto de la pandemia, a raíz de que han perdido el trabajo, de que se les han suspendido el contrato, de que están ganando mucho menos por acuerdos entre empresa y empleado. Hablemos de esto. ¿Qué cifras manejan ustedes en este momento en relación con este tema? Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, en principio nosotros quisiéramos decirle que a través del gobierno nacional, a través de un acuerdo de solidaridad energética, desde el mes de marzo, nosotros nos preocupamos mucho por el tema referente a la continuidad del servicio de electricidad en este caso y también de telecomunicaciones. No obstante, manejamos unas cifras lógicamente sobre el consumo. El consumo producto de la pandemia ha disminuido de forma general entre un 15 y un 17% a partir del mes de marzo. Eso significa que ha habido una disminución de consumo general, principalmente empresarial o comercial e industrial, porque resulta que el consumo residencial sí ha tenido aumento, como era lógico y esperado. Se ha aumentado entre un 6 y un 7% el consumo residencial. Sin embargo, pues la demanda en general está a la baja, de un 15 a un 17%, y se ha mantenido estable desde el mes de marzo hasta lo que va del mes de agosto, que tenemos la cifra. No obstante, con respecto a lo que usted me pregunta, que es especialmente el tema de la moratoria y los efectos que ha tenido tanto en los clientes como en las empresas, debemos indicar que la información que tenemos hasta el mes de agosto de las empresas es que, producto de que nosotros establecimos mediante resolución que se aplicara la moratoria de manera automática a 36 meses a todos los clientes, aproximadamente hoy día 360,000 clientes de electricidad están inscritos en esa moratoria. Tenemos 202 clientes por una parte y 160,000 clientes por la otra, de la empresa ENSA y Naturgy respectivamente. Sin embargo, lo importante pues es que la moratoria incluye ya más meses de lo que establecía la ley. Se incluyó el mes de julio también por un acuerdo solidario con las empresas de distribución eléctrica, y se ha mantenido pues la suspensión de cortes. En este momento se está visitando a los clientes, según nos informan, precisamente incentivando lógicamente a que el que tiene la capacidad de pago que no ha sido afectado pague, porque precisamente esto también afecta la estabilidad económica del mercado eléctrico. El mercado eléctrico es muy sensitivo en el sentido de que si no se paga tampoco a la cadena de los generadores, y los generadores no pueden pagar tampoco a los empleados y los distribuidores. O sea, se vuelve una cadena un poco complicada de manejar. Sin embargo, pues hemos tratado de establecer la estabilidad del mercado eléctrico a pesar de la afectación económica que ha sido muy significativa en relación a la distribución de energía y el cobro de la energía eléctrica. Ok, yo sé que en este momento, Danilo, don Armando, hay mucha gente que se está haciendo la siguiente pregunta, y hasta con cierto malestar. ¿Cómo pago? Si la prioridad ahora mismo es la comida, solo tengo para comer, no tengo ingresos, no tengo trabajo, ¿cómo hago para pagar? Y detrás la espada de Damocles que representa la empresa distribuidora,
amenazando con el corte de la energía eléctrica con justa razón, porque como usted mismo dice, o sea, estoy dándote un servicio, yo necesito cobrar ese servicio que te estoy dando. ¿Qué pasa en este tema? ¿Cómo se maneja? Bueno, no es un tema exclusivamente de la Autoridad de los Servicios Públicos, es un tema en general del gobierno, una preocupación muy grande que tenemos, precisamente porque va de la mano también con la reactivación económica que tenga el país. Nosotros sabemos, lógicamente, por eso el Estado ha tomado estas políticas, no solamente del Acuerdo de Solidaridad Energética con las empresas, tanto generadoras como distribuidoras, sino que también, en este caso, hemos tomado que el Estado también ha aportado a través de un subsidio especial, precisamente para mantener la estabilidad económica del mercado, a través de un subsidio COVID-19 que se le denominó así a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí, nosotros reconocemos que la situación es muy difícil porque las personas tienen prioridades que pagar. Sin embargo, también debemos decirlo de una manera responsable, que consideramos a veces que hay algunos clientes que pudieran pagar sus servicios públicos y con eso ayudarían precisamente a aquellos clientes que están en esa difícil situación de decir o como o pago el servicio público, y lógicamente que tiene que preferir sus necesidades básicas en este sentido. Así que yo creo que es lo que hacemos un llamado de solidaridad de todos estamos interesados. Nosotros hemos manejado esto con mucha seriedad y eso es lo que podemos responderle a usted, señor periodista. Me decía alguien de una de las empresas eléctricas hace unos días que hay mucha gente que no está pagando y que ellos van a tener que proceder a realizar cortes ya. ¿Esto ya está permitido o hay impedimento para que las distribuidoras suspendan el servicio? A ver, realmente la moratoria y la suspensión de cortes, nosotros acordamos esto hasta el mes de agosto. Sin embargo, producto lógicamente de las conversaciones que hemos tenido con las empresas, hemos tratado precisamente de que se establezca más bien un procedimiento que no implique el corte de la energía, sino que más bien implique esto que le acabo de decir, que observar el cliente que tiene la posibilidad de pago, que se acerque o haga el arreglo de pago, y yo creo que las empresas se han estado moviendo. O sea, si tú me preguntas jurídicamente, hay un impedimento jurídico. Aquí tenemos una cantidad de clientes, la morosidad se ha aumentado enormemente, no solamente a 60 días, que es la situación de corte, sino que se ha aumentado ya prácticamente a 5 y a 6 meses. Entonces, es una situación muy difícil que tenemos. Sin embargo, pues debemos reconocer que en este sentido la colaboración de las distribuidoras ha sido muy importante y no se han dado cortes hasta el momento. Sí se ha estado llamando, precisamente, pero con el objeto de que aquel cliente que pueda pagar, que tenga una deuda que no está pagando, que realmente pague, no solamente por la estabilidad económica del mercado, sino también por la solidaridad con aquellos que no pueden pagar. Ok, estamos hablando de gente que debe marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. 6 meses. Eso está acumulado. Eso no es que te lo va a borrar nadie. ¿Cómo va a hacer esa persona para pagar? ¿Hay algún cronograma, algún plan, algo para que esa gente pague? Lo primero que tiene que hacer es acercarse a la empresa, porque eso no es automático tampoco. Bueno, eso es lo que decíamos ahorita, que realmente, en principio, no es que todos los clientes a nivel nacional están beneficiados por la ley de moratoria. Y yo creo que debemos aclarar responsablemente que la moratoria no significa que es que no tengas que pagar esa deuda nunca en tu vida, sino que lo que establece la ley es que a partir de que se venció la moratoria, ya incluyendo el mes de julio, lo que se hace es un prorrateo de la deuda anterior, pero se incluye el mes corriente y un prorrateo porcentual a 36 meses de la deuda que tenías de los meses anteriores. Eso significa también un aumento, lógicamente, en la facturación, porque ya no solamente es el consumo que tienes en el mes, sino también el consumo que tienes atrasado porcentualmente.
Sin embargo, pues lo que hemos establecido precisamente es que se establezca un sistema de acuerdo automático. Por eso tenemos la cantidad de 360.000 clientes de electricidad ya que están reconocidos como beneficiados de la ley de moratoria. Sin embargo, también debemos decir que hay gente que no está beneficiada dentro de ese marco de la ley y que también de hecho se ha acogido a la moratoria, que tiene posibilidades económicas de pagar, y a esos clientes precisamente que nosotros hemos dicho, bueno, esos clientes se pudieran llamar precisamente para lograr el pago y una estabilidad del mercado eléctrico. Ok, voy con Danilo, pero breve, don Armando, hay quejas por el servicio que siguen las fluctuaciones, siguen los problemas de apagones y demás. Hay quejas por, oye, esto no es lo que yo consumo y mira mi facturación. Hablemos de eso brevemente. ¿Qué está haciendo ACEP? Porque no todo es, la culpa es del cliente. También las empresas no están haciendo las cosas como se deben. Panamá Oeste. Es correcto. Mire, nosotros somos conscientes precisamente del aumento de las fluctuaciones, del aumento de los apagones. Decíamos hace unos días en la asamblea que realmente ya no es un tema únicamente de multas y de fiscalización de presencia de la ACEP como regulador, sino que más bien técnicamente nos hemos percatado que es un problema que hubo una falta de inversión y hemos programado redirigir las inversiones que estaban programadas de las empresas distribuidoras a partir del 2021, en el sentido de que en esos sectores que los conocemos todos y nosotros recibimos todos los días citaciones y situaciones de autoridades locales por la mala prestación del servicio de electricidad, hemos redirigido algunas inversiones para el 2021 porque ya no se trata únicamente de un problema de fiscalización ni de imponer multas, sino que efectivamente hay que enfrentar el problema con seriedad y hay que ir a hacer las inversiones y los mantenimientos necesarios precisamente para que esas fluctuaciones minimicen mucho más. Danilo. Buenos días, don Armando. Muchas gracias, buenos días. Yo sé que no es responsabilidad de la ACEP lo que le voy a preguntar, pero quisiera saber por lo menos si ustedes están enterados qué posición tienen o qué explicación tendrían ustedes a lo que le voy a preguntar. Si hay una caída en la demanda de 15 a 17% entre los consumidores, eso significa que las empresas distribuidoras que compran la energía a las empresas que la producen estarían comprando mucho menos. Entonces, mi pregunta es, ¿esa caída se ha visto reflejada en la producción? Las que producen energía han estado vendiendo energía al exterior de Panamá, porque yo lo que quiero saber es si ha sido algo en cascada y a alguien le ha ido muy bien a pesar de la pandemia, o de repente todo el mercado, incluso el internacional, también cayó. A ver, hay un mito que se dice mucho que Panamá pareciera vender energía hacia el extranjero, lo cual realmente no es cierta. Yo participo del mercado regional centroamericano a través de la Comisión de Integración Centroamericana de Energía de Electricidad. Sin embargo, lo que podemos decir es que toda la demanda ha caído a nivel regional en todo Centroamérica. Panamá no tiene interconexión hacia Sudamérica con Colombia, sin embargo, sí tiene una interconexión a través de líneas con Centroamérica. Sin embargo, ha caído toda la región y eso el Centro Nacional de Despacho, que está bajo la dirección de TESA, pues puede dar una mayor información, como usted decía, no es una competencia de ACEP. Sin embargo, nosotros como organismo regulador sí participamos a través de la reunión de reguladores a nivel centroamericano y hemos visto que el comportamiento en todos los países ha bajado un porcentaje similar al de Panamá. Bien. Gracias entonces a Armando Fuentes por compartir con nosotros en la mañana de hoy de la Autoridad de los Servicios Públicos y para que poner al tanto a la población de lo que está pasando en este momento y que la gente lo primero que tiene que hacer, lo hemos reiterado, es acercarse a las empresas. La empresa no va a ir a acercarse a su casa. Usted es el cliente, usted tiene que ir a ver con la empresa cómo en el tema de la telecomunicación, en el tema de la energía eléctrica, resolvemos esto si tiene deuda de 3, 4, 5, hasta 6 meses. Así que hágalo
a ver a qué acuerdos llega. Vamos a la pausa y regresamos. Avanzamos, señoras y señores. En esta oportunidad nos acompaña en representación de la Asociación Bancaria de Panamá, uno de sus voceros, el señor Carlos Troch, con quien vamos a platicar un poco, porque hay un tema también de moratoria vinculado a los bancos, que es sumamente importante analizarlo en estos momentos. Y me gustaría primero que nos plantee, señor Troch, cuál es el panorama, el escenario en este preciso momento. Estamos en el mes de septiembre. Bienvenido. El total de los créditos modificados ascienden a más de 1 millón, creo que es 1.033.000 clientes beneficiados con esto. Es un total de 28.000 millones de dólares. Esto representa un poco más, o está muy cercano al 50% de la cartera total de los créditos de la banca al sector, a la economía panameña, que suman alrededor de 57.000, 58.000 millones de dólares. Ok. La gente ha ido a los bancos a encontrar alternativas de solución para ver cómo pago mis deudas, cómo encuentro alguna fórmula, o hay muchos clientes que lo están viendo en automático. Sí, bueno, esa es una buena pregunta, Álvaro. Mira, yo creo que la gran mayoría sí han entendido que obviamente esta moratoria, esta medida de alivio está destinada a aquellos que realmente están afectados por la pandemia. Era algo que los bancos quisimos hacer desde un inicio y teníamos que hacer. Pero no es un tema automático. Obviamente las personas tienen que acreditar esa afectación y la forma de acreditar esa afectación obviamente es, los bancos hemos establecido por web, hemos establecido por las medidas de telefónica o pues obviamente visitas de los clientes a las sucursales. Se ha facilitado la forma para que automática o digitalmente las personas puedan acreditar. Y acreditar quiere decir, mire, que se dé obviamente constancia de que pues no está trabajando en este momento o que su negocio está cerrado por la situación de la pandemia. Y una vez que esto se da, los bancos pues procedemos a incluirlos en los programas modificados que tienen fecha hasta el 31 de diciembre, Álvaro, pero algunas veces obviamente los bancos lo revisamos cada cierto tiempo y es por eso que algunos clientes pueden estar recibiendo llamadas o correos de los bancos diciendo, bueno, acérquese a los bancos para poder establecer si su situación sigue pues comprometida igual que era al principio. Don Carlos, desde la perspectiva bancaria, un análisis de lo que ha sido este programa de moratoria, pero también desde la perspectiva del cliente del banco, ¿cuál sería el análisis? Bueno, mira, yo pienso que los bancos obviamente teníamos que hacer esta moratoria. Estas son situaciones extraordinarias que viven que ha vivido el mundo y obviamente lo último que queremos los bancos es quedarnos o poder interrumpir la capacidad que tenga un cliente de poder repagar sus compromisos bancarios. Y esto necesita obviamente programas como estos, y estos programas vamos a tener que seguir trabajándolos. Después del 31 de diciembre nosotros vamos a tener que reestructurar muchos de estos créditos y buscar la medida que los bancos podamos ayudar para que aquellos que tienen la capacidad de poder reestructurar y poder reiniciar sus negocios lo hagan. Desde la perspectiva del cliente, yo creo que ha habido un poco de confusión porque este tema de la ley dio una sensación, obviamente, de que, bueno, yo no tengo que preocuparme hasta el 31 de diciembre de volver a hablar con los bancos. Y la realidad es que los clientes es importante y un consejo que le quiero yo dar a los clientes de banco. Acérquense a los bancos desde ahora. Tengan programas o pues, presenten a los bancos las alternativas que van teniendo. Obviamente, si no tienes trabajo, no tienes muchas alternativas, pero en aquellos casos que tú tienes negocio, que tú sientes que ya tienes un plan de negocio que puedes instaurar y que necesitas la ayuda de los bancos, ya sea en la reestructuración de tus créditos o necesitas accesos a nuevos créditos, o sea, comiencen desde ahora a tener alternativas.
es muy difícil, entendemos nosotros, ahorita mismo poder replantear cómo van a comportarse el mercado con situaciones como esta y el nivel de las ventas, pero acérquense a los bancos. Los bancos en muchas ocasiones somos asesores y tenemos mucha información que le podemos ayudar para juntos trabajar ese estudio de factibilidad o esa forma en cómo los negocios van a poder comenzar, reiniciar en una etapa post pandemia. Señor Carlos, es evidente que a nivel internacional, y Panamá no escapa de ello, tenemos un sistema bancario sólido. La banca tiene la responsabilidad de jugar un papel importante en la reactivación económica. No pueden escaparse de ello. Aquí, hablemos del caso Panamá. ¿Qué elementos son necesarios precisamente para apoyar la economía del país post-pandemia? Hábleme de esto. Sí, Álvaro, gracias. Mira, a ver, un elemento fundamental para los bancos del mundo y sobre todo, pues obviamente en Panamá, es el tema de la confianza. Los bancos vivimos de los depósitos de los clientes. Lo nuestro es una intermediación financiera. En Panamá, el crecimiento de los depósitos en los últimos 50 años, que tiene pues un poco de estar lo que hoy llamamos el sistema bancario nacional, siempre hemos tenido crecimientos de los depósitos. Hoy día estos depósitos suman 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares es equivalente al 112% del Producto Interno Bruto de Panamá, comparado con el año, al cierre del año fue de 67.000 millones de dólares. Eso es equivalente a casi el doble, o sea, los depósitos en Panamá son casi el doble de todos los depósitos en los bancos de América Latina, que son alrededor del 50% del PIB. Esto quiere decir que nosotros tenemos algo muy especial en Panamá, la gente confía. ¿Y por qué la gente confía en los bancos en Panamá? Confía porque ve los elementos necesarios para poder traer tanto los depositantes locales como los de afuera plata a Panamá. ¿Y cuáles son esos elementos? Sobre todo que tenemos una supervisión, una regulación, que no hay injerencias políticas y que las reglas del juego están bien claras. Mira, en la banca hablamos de que no hay nada más cobarde que un dólar. Y nosotros hemos sido receptores, gracias a Dios, porque todos los bancos en los países compiten de esto. Por el lado de los activos, Álvaro, por el lado de los préstamos, Panamá tiene aproximadamente 57.000 millones de dólares que será prestado al país. A la fecha son 57.000 millones de dólares. Si se suman todas las inversiones que tienen los bancos en bonos, tanto privados como del gobierno, eso puede estar por el lado de 63.000 millones de dólares. 63.000 millones es el 94% del total del Producto Interno Bruto. En América Latina, los créditos al Producto Interno Bruto en toda América Latina son 47%. Eso quiere decir que Panamá tiene una correlación importantísima con los bancos. Entonces estamos hablando de que los bancos hemos podido apoyar el crecimiento del país no solo en cantidad, sino en calidad. Aquí quiero rápidamente hablarte del tema de las tasas de interés, Álvaro. Las tasas de interés de los bancos en Panamá son de las más bajas de América Latina. Las tasas de interés promedio en el sector hipotecario son de 5.76. En el sector de préstamos, 8.72. En el área corporativa, alrededor de 5,5-6%. Yo quisiera estas iniciativas legislativas que están allá afuera, yo creo que el equipo económico de estos legisladores está equivocado. Y a mí me gustaría pedirles que un tercero verificara la información que yo estoy dando aquí. Es de las tasas más competitivas y una de las grandes cosas que ha tenido la banca en Panamá es que ha sido la competencia de los bancos es interna. Aquí la regulación es entre bancos. Todos aquellos clientes que han tenido experiencia de créditos bancarios se pueden dar cuenta cómo tú puedes ir a un banco. Si tienes una buena garantía y tienes un buen proyecto, tú posiblemente puedas negociar una mejor tasa entre bancos, y los bancos competimos entre nosotros. Aquí nunca, en los 30 años que tengo yo casi de ser banquero, yo he visto ningún banco que se ha puesto de acuerdo ni para poner tasas
para los depósitos de los clientes ni para poner tasas para el lado de los préstamos. Entonces, ese elemento es muy importante, ese elemento de confianza que sigamos manteniendo. Y para eso necesitamos mantener esa fórmula que ha hecho exitosa y es la no injerencia en los temas de la banca, más allá de lo que son los reguladores, obviamente, y la competencia que tenemos los bancos. Y esto no te lo digo como banquero, esto te lo digo como panameño. Es muy importante poder mantener esa capacidad de los bancos de poder asistir, especialmente en esta pandemia, la recuperación de este país. Y eso requiere, obviamente, el entendimiento y todos los panameños ponernos de acuerdo. Tenemos que apostar a darle cada día más solidez a la banca panameña, porque en la medida en que hagamos lo contrario, vamos a quedar como aquellos países donde conseguir un préstamo en un banco para comprar una casa o conseguir un préstamo en un banco para comprar un carro o para un préstamo personal o para lo que sea, es prácticamente imposible. Imposible. Así es. Entonces, en Panamá, esto es una bendición realmente, que tú puedas ir a un banco y negociar con el banco fórmulas para tener tu casa, para tener tu carro, para hacer tu pequeño negocio. Y es algo como normal. Nosotros que hemos tenido la bendición de viajar o el privilegio de viajar a otras naciones del mundo, nos ven como cosa rara cuando decimos que aquí en Panamá tú vas a un banco y tranquilamente negocias un préstamo. Y eso hay que cuidarlo, eso hay que ver los mecanismos para que siga siendo la ruta en nuestro país. Y ahora, hablando de este tema, señor Troche, me gustaría, aquí tengo una interrogante, nosotros veníamos antes de la pandemia, en la última década, con desempeños muy buenos, comparados precisamente con países de la región. ¿Qué debemos hacer para retomar ese camino en este momento post-pandemia? Momento muy especial, histórico en el mundo y obviamente histórico en nuestro país. Nosotros necesitamos unirnos hoy más que nunca, así como nos unimos post-invasión. Yo creo que es muy importante que todos los sectores, el sector privado, el sector gobierno, la sociedad civil, unirnos y determinar cuáles son aquellos proyectos, cuáles son los 15 proyectos que realmente puedan inmediatamente reactivar la economía. Y aquí tiene que haber endeudamientos políticos, ni intereses, ni de ningún tipo. Nosotros como país tenemos una serie de logros, porque sí, fuimos bendecidos con nuestra posición geográfica, pero los panameños hemos construido un país único. Yo te lo digo como presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, que me ha tocado viajar por toda América Latina, cómo los países ven toda la capacidad que tiene Panamá de seguir creciendo. Y en esto, mira, es muy importante traer algo a la mesa. Todos los países competimos por lo que se llama la inversión directa extranjera. Panamá, en los últimos 10 años, ha promediado, creo que son alrededor de 5.000 millones de dólares de la inversión directa extranjera. Esa inversión directa extranjera es aproximadamente, esos montos son como el 60% de todos los que invierten en Centroamérica, se lo lleva Panamá. Eso es único. ¿Y por qué? ¿Por qué vienen a invertir acá? Por un tema que es bien importante, la seguridad jurídica, Álvaro. Cuando tú llegas a Panamá, la seguridad jurídica como paraguas de todo esto. Cuando tú llegas a Panamá, ¿y por qué vienen? Porque Panamá obviamente tiene un sistema logístico único. Nuestro sistema de transporte de canal, nuestro COPA, que conecta a todos los países del mundo, la infraestructura que tenemos en carreteras, en comunicaciones, y que sobre todo aquí las reglas del juego son bastante claras. Un tema importantísimo es que tenemos una economía de capitales abiertos. Aquí hay muy poca traba para que la gente venga, entre, haga negocio, le gusta esa inversión directa extranjera, le gusta y reinvierte en el país muchas de las veces. Entonces, esa economía dolarizada, pero obviamente el dólar es un factor importante, tenemos una serie de cosas que muy pocos países tienen, pero nosotros tenemos sobre todo que mantener este tema de la seguridad jurídica. Entonces,
cuando vemos que hay estas iniciativas, que lo que dicen legislativas, que lo que dicen, bueno, vamos ahora, necesitamos ponerle tope a las tasas de intereses. Necesitamos ahora que para los jubilados que los hoteles den el 50% y una serie de descuentos en todos lados y que ahora la luz no se pague y que los teléfonos... Eso obviamente, ¿qué va a hacer? Que esa inversión, todas aquellas personas que vean Panamá como un lugar seguro van a decir no. Entonces nosotros tenemos que poder seguir atrayendo, nosotros tenemos que crear leyes que puedan ahora incentivar y tenemos la manera para que estas personas que quizás nos va a tomar nosotros internamente recuperarnos algunos años, estas personas puedan venir, se sientan seguras. ¿Por qué? Porque las leyes están claras. Es bien importante nosotros poder apalancarnos en lo que ya tenemos construido, en lo que ha sido el éxito de Panamá en el pasado, y es que aquí las reglas son bastante claras. Obviamente tenemos retos que hacer en el sector jurídico, en el sector de la justicia. Obviamente tenemos retos muchos en poder establecer algunos mecanismos que le permitan a la gente más rápido llegar a Panamá, pero todo eso lo podemos trabajar a corto plazo y poder seguir siendo esa forma de atraer esa inversión que a propósito, esa inversión es importantísima para poder equilibrar el tema de la cuenta corriente deficitaria que nuestros países tienen. Así que para mí es muy importante que de verdad que nos pongamos la bandera de panameños, que hagamos que nos unamos alrededor de una hoja de ruta y que no pongamos trabas a aquellos sectores que realmente son los que impulsan la economía de Panamá. Danilo Toro. Buenos días. Hay un par de preguntitas que le quiero hacer y que están dirigidas a aclarar un poco la dinámica de la banca en Panamá. La primera tiene que ver con el hecho de que si la postergación en el cobro frente a los clientes de la banca ha tenido o cree usted que pueda tener algún efecto en los compromisos que tiene la banca con respecto a los depositantes, o si la banca panameña ha mantenido esos compromisos pese a que no ha recibido ingresos por 28.300 millones de dólares en estos últimos 6 meses en términos acumulativos. O sea, me impactó mucho esa cantidad de dinero y quiero saber si esto ha impactado o no frente a los depositantes. Eso sería importante explicarlo. Segundo, un aspecto relevante de la banca panameña es que uno de los pocos negocios en este país que es absolutamente transparente. Es decir, es uno de los pocos negocios donde uno puede seguir en la pista porque tiene que publicar cada año con precisión todo lo que ha hecho, incluso hasta sus ganancias, sus utilidades. Entonces, mi pregunta es si usted prevé que para este año la banca pueda tener una especie de tendencia a retener utilidades. Quisiera saber si eso es previsible o si no es previsible. Y si es previsible, entonces explicar el hecho de que todos estos elementos se ponen sobre el tablero de juego para garantizar una actividad económica que es rentable, sí, pero que a su vez apuesta a un país en las condiciones en las que el país está. Sí, esas son muy buenas preguntas, Danilo. Mira, la primera, te digo, esta parte de la responsabilidad de los bancos es que desde la crisis del 2008, y obviamente muy orientado por los reguladores, los bancos hicimos una serie de reservas adicionales, extraordinarias que hemos venido haciendo para, si en algún momento vinieran tiempo de lo que lo llamamos vacas flacas. Eso ha permitido a los bancos entrar en una situación como esta con un capital muy fuerte y con niveles de liquidez fuertes. Los bancos tenemos la capacidad para poder, obviamente, afrontar las situaciones actuales y muy especial, obviamente, los temas de los depósitos. Para los bancos, el depositante es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5. Todo lo que nosotros hacemos es que tenemos para sobrevivir que mantener esa confianza que yo hablaba al principio, y los bancos estamos en capacidad de poder hacerle frente, obviamente, a los depositantes. Estos 28.000 millones de dólares que tú dices, sí, es muy importante, por supuesto, pero nosotros tenemos la capacidad, obviamente todos estos 28.000 millones de dólares van a entrar ahora post pandemia en una etapa donde los bancos vamos a tener que reestructurarlos. Muchos de estos clientes, la mayoría,
obviamente necesitarán ayudas. Habrá algunos que no pueden ya, que simplemente pues cerraron sus negocios y para eso los bancos tenemos lo que se llama estas reservas que hemos hecho, donde tú pones a pérdida y contra esas reservas pues se va esto. Pero la banca, y no te lo decimos nosotros los bancos, lo dicen todas las agencias calificadoras internacionales donde te dicen pues la solidez de los bancos. Así que por ese lado sí no tenemos ningún problema. El problema más grande obviamente que tendríamos los bancos es obviamente en el momento donde se siente que ya la banca no la maneja el regulador, sino que la están manejando intereses de tercera políticos o ese tipo de cosas. Eso no puede suceder, eso lo tenemos que parar. Y yo le pido sinceramente, hay muchísimos legisladores que entienden esto, el gobierno, el partido actual, esto no es un tema de intereses y que yo quiero que la banca, esto es un tema de seguridad nacional. Nosotros necesitamos que los agentes económicos puedan entrar a ayudar a este país. Así que por ese lado te digo esto. En cuanto al tema de la transparencia y de los resultados de los bancos, definitivamente, Danilo, todos los bancos nos vamos a ver afectados este año. Vamos a tener pérdidas este año. Los bancos las utilidades que tuvimos a finales del 2019 se van a ver inmensamente afectadas, porque ha sido un año, obviamente, donde no se ha prestado, o se ha prestado muy poco, porque sí se ha prestado, pero sobre todo es un año donde vamos a tener que afrontar estas reservas y estas pérdidas. Recordemos que cada vez que por regulación un banco siente por los acuerdos bancarios que un crédito está debilitado, que no va a poder hacer, los bancos comenzamos a sacar de los ingresos, comenzamos a hacer las reservas y los restamos de los ingresos. Así que los bancos van a tener impactos importantes, pero miren, para el público en general, eso es lo que se espera. Se espera que los bancos tengan impacto y nadie tiene que estar preocupado si un banco termina el año teniendo muy pocas, cero ganancias o quizás hasta en rojo. Eso no quiere decir que el banco no esté estable, porque es producto de esto. Pero los bancos tenemos la capacidad, obviamente, de poder seguirle haciendo frente no solo al tema de los depósitos, que para eso están todos los reguladores, una banca muy sólida, sino también para poder seguir invirtiendo en el desarrollo del país. O sea, el resultado de un año, de una catástrofe como esta, obviamente no denota la solidez ni la capacidad de los bancos para seguir creciendo y poder pagarle a los depositantes. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros en representación de la Asociación Bancaria de Panamá, hablándonos un poco de la situación de los bancos. Vamos a la pausa. Bien, seguimos abordando temas de interés nacional y un sector, una actividad que está por reabrir en los próximos días es precisamente los centros comerciales. Está con nosotros un representante de esta agrupación, el señor Luis Padrón, a quien agradecemos de todo corazón su gentileza de compartir con nosotros. Hábleme un poco de cuál es la situación de ustedes en este momento. Ya llevamos desde marzo hasta la fecha 6 meses prácticamente de estar paralizados por la pandemia. ¿Cómo están ustedes? Los centros comerciales y los establecimientos comerciales que están dentro de los centros comerciales. Buenos días, Álvaro. Gracias por la entrevista. Bueno, los centros comerciales ya están preparados para tener una apertura con todas las medidas de seguridad. Estamos confiados de que esto va a comenzar gradualmente. Vamos a ir de menos a más, pero confiamos en que las personas que asistan a nuestros centros comerciales van a tener la certeza de tener una experiencia agradable y sobre todo una experiencia que le permita salvaguardar su salud. Es lo más importante en este momento para nosotros. El impacto. Hábleme del impacto. Estamos hablando de 6 meses con las cajas registradoras prácticamente cerradas en los locales comerciales que están dentro de estos malls. Sí, mira, cada negocio tiene su historia. Hay negocios que tienen un tamaño que les permite aguantar, tienen facilidades bancarias que les permiten seguir pagando sus compromisos.
otros negocios no tienen la solidez económica. Sin embargo, yo pienso que los centros comerciales estamos dispuestos a mantener a nuestros clientes porque de eso dependemos. Nosotros en este momento somos conscientes de que hay una situación bastante delicada. Gracias a Dios es una situación que no es permanente y lo que a nosotros nos interesa es que esto siga. Para nosotros la generación de puestos de trabajo es muy importante, que no se despidan a personas, de mantener los puestos, porque si nosotros logramos mantener una demanda, nosotros vamos a salir adelante. Sin embargo, tenemos que poner todo de nuestra parte y tenemos que llegar a acuerdos con todos nuestros inquilinos para que ellos sigan al ritmo de la economía. Hay que entender que esto va a ir de menos a más. Nosotros somos conscientes de eso, nosotros vivimos el tráfico, nosotros cobramos por tráfico. Si hay más tráfico y a nuestros clientes les va mejor, nosotros podemos cobrar más renta, pero si a nuestros clientes comienzan lentamente, así mismo tenemos que llegar a acuerdos que nos permitan sobrevivir en este momento, que es lo más importante. Ok, hay pérdidas importantes reportadas en este momento por los clientes de ustedes, que son los establecimientos comerciales, muy fuertes. Bueno, claro, mira, hay cosas que no se pueden detener. Por ejemplo, parte del mantenimiento de los locales, el mantenimiento sigue, no al 100%, cada centro comercial ha ajustado sus gastos en este periodo, pero eso lo siguen pagando los inquilinos. También una pequeña porción de luz, los seguros siguen corriendo. En fin, nosotros hemos podido detectar que el 80% del gasto se ha podido bajar en este periodo. Sin embargo, 6 meses al 20% es bastante, eso suma, y hay comercios que no tienen la posibilidad de poder seguir porque no tienen en su flujo de caja el capital para comenzar. Entonces, yo creo que ahí entra la solidaridad de todos los gremios y para que esto arranque, que es lo más importante, que arranquemos. Ok, una pregunta, ¿cómo o qué se ha hecho con la mercancía que de una u otra manera, producto de la humedad en que vivimos como país, se afecta? Caso de todo lo que tiene que ver con cuero, carteras, zapatos, maletines, maletas, el tema de la ropa, por la humedad también se deteriora. Todo en el fondo sufre, muebles, en centros comerciales que han permanecido quizás cerrados con el aire acondicionado apagado, fuertes temperaturas. Hábleme de esto, ¿cómo se ha manejado este tema? Cada mercancía tiene su historia. Por ejemplo, el cuero es muy delicado y las personas que manejan el cuero saben que tienen que mantener sus aires acondicionados encendidos para poder preservar la mercancía. El tema de la ropa de algodón también tiene otra historia. La ropa de algodón hay que estarla airando, no se puede poner en un lugar que tenga más humedad. Sin embargo, yo creo que todo el mundo ha ido a sus locales a revisar, han detectado algunas anomalías pequeñas, lo que tenemos entendido, las han subsanado. En algunas ocasiones ha habido reclamos a los seguros, pero ha sido muy poco, Álvaro. No estamos recibiendo información de que han habido grandes pérdidas por el caso de humedad. Ok. Ustedes abren el 26, tengo entendido, señor Padrón. 28. El 28. Ok. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? Ya ustedes tienen un plan, uno, en materia de bioseguridad. Y lo segundo, si hay un plan también para mover ventas o van a entrar simple y sencillamente como estaban en marzo pasado en cuanto a precios y demás. Bueno, mira, hay una realidad. Definitivamente que la demanda se activa a punta de precios, pero eso es en épocas normales. Ahora mismo hay una situación que las personas están midiendo mucho qué comprar. Nosotros pensamos que esto va a comenzar, por ejemplo, en este primer trimestre. Gracias a Dios estamos abriendo en noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son meses ya de fin de año, que hay un poquito más de actividad.
Pero todo esto cambia porque dentro de todo no van a haber actividades como fiestas, bodas, los fines de año que hay graduaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que no es el momento para iniciar actividades que aglomeren a mucha gente, ¿sí? Porque también tenemos un aforo en los centros comerciales de un 25%, entonces no tiene sentido hacer una actividad para atraer gente, pero no, la gente no va a poder entrar porque el aforo es de un 25%. O sea, que esto va a ir de menos a más. No pensamos hacer actividades, simplemente pensamos abrir, medir el mercado, a ver qué tan herido está, para ir tomando decisiones en el camino. El tema de las medidas de bioseguridad, ¿cómo va a ser la llegada de una persona al centro comercial? Explíqueme cómo va a ser todo, desde que yo llego al parking, por ejemplo. Bueno, usted llega al parking, se dirige hacia la puerta del centro comercial. En los centros comerciales que son cerrados le van a tomar la temperatura. Algunos centros comerciales tienen equipos que le toman la temperatura automáticamente. Se pone el gel alcoholado y se dirige a su lugar. Ustedes tienen que saber que es muy importante que el centro comercial no va a estar a máxima capacidad en términos de tráfico. El aforo es de un 25%, o sea, que si antes entraban 10 personas, ahora van a haber 2,5 personas. Pero eso le brinda a ustedes la tranquilidad de que puedan tener un lugar seguro. Usted va en un bus, en un aforo apretado, aquí no, aquí usted está libremente, puede caminar con confianza, va a entrar a las tiendas que tienen también un aforo establecido. Así que la normalidad va a ser algo que nos vamos a tener que acostumbrar a tener este tipo de lugares semi vacíos, pero con mucha tranquilidad. Bien, Danilo, ¿alguna pregunta? Sí, buenos días. Precisamente, están abriendo justo en el momento en que para muchas empresas del sector comercial esta temporada representa entre 1/4 y 1/5 parte de los ingresos del año. O sea, ¿cómo enfrentar un reto tan comprometedor con tantas restricciones de circulación? Es decir, hay laxitud, hay una especie de acuerdo con los clientes de ustedes, porque es esta precisamente la época en la que todos los empresarios esperan para poder recoger algo, pero con tantas limitaciones, ¿cómo van a hacer? Eso es uno. Segundo, ustedes son de los principales clientes de las empresas eléctricas. Mantener un centro comercial abierto, con aire acondicionado, con iluminación, para esperar tan poco público, ¿ha significado que ustedes tengan algún arreglo con las empresas eléctricas? Bueno, contestándote tu última pregunta, no tenemos hasta el momento arreglos de la empresa con las empresas eléctricas. Sin embargo, yo creo que vamos a tener que sentarnos en la mesa porque, como te dije anteriormente, esto va a ir de menos a más y vamos a necesitar el apoyo de las empresas eléctricas. La electricidad en los centros comerciales es casi un 33% del gasto. Wow. Es algo que nos golpea mucho y lo que hacemos es que ahora mismo estamos prendiendo paulatinamente los aires acondicionados para no generar tanta demanda. A lo mejor no prendemos el aire media hora, 1 hora antes de que el centro comercial abra, sino que lo prendemos al momento de aperturar. Estamos buscando medidas que nos puedan economizar, porque nosotros también vamos a tener menos ingresos producto de arreglos de pago, vamos a tener menos ingresos de algunos locales que se han ido y dejan algunas cuentas en la mesa. Entonces, sí, lo que estamos planificando es tener una reunión con el sector energético para poder lograr acuerdos que nos puedan sacar a corto plazo de esta situación. Y por otro lado, las ganancias, los últimos 3 meses del año son los meses que definen el año. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un negocio le va bien para fin de año, es muy probable que le vaya bien en el año. Sin embargo, nosotros tenemos, ahora te hablo parte empresarial, los empresarios tienen deudas acumuladas de intereses bancarios, deudas acumuladas de hipotecas de sus locales, deudas acumuladas de luz, deudas acumuladas de mantenimiento, de seguros, deudas acumuladas de algún personal que han traído para seguir llevando la parte contable de los negocios, de mantenimiento que han tenido que tener
para preservar los bienes que tienen en sus locales comerciales. Todo esto se ha acumulado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando termine diciembre con una venta que no va a ser lo mismo del año pasado, nosotros calculamos que la venta va a estar entre un 60 y un 65%. Eso es lo que calculamos, la realidad nos la va a dar apenas comencemos a elaborar, pero prácticamente si nosotros tenemos un buen fin de año es para tapar los huecos de este año que ha sido totalmente irregular o perder menos. Pero estamos confiados que nosotros vamos a salir adelante de esta situación, que aclaro que es de forma temporal. Y también te comento que nosotros como Asociación de Centros Comerciales nos preocupa la seguridad ante todas las cosas. Nosotros no vamos a tener mayor aforo si los índices están elevados, pero si los índices bajan, por supuesto que eso se puede ir acomodando. Anteriormente de esta situación, la gente iba al centro comercial y paseaba, compraba, veía 20 tiendas, decidía, pero yo creo que la forma de comprar ahora va a ser un poquito más directa. La gente va a entrar al centro comercial, va a comprar lo que necesita y se va a retirar de él. Nosotros no pensamos que el tiempo de estadía en un centro comercial va a ser igual que antes, por lo menos hasta que el COVID se mantenga en todos lugares. Bien, le agradezco, pero antes de cerrar la entrevista, quiero hablar de los colaboradores de los centros comerciales. Señor Padrón, ¿se tiene una estadística de cuántos colaboradores se han visto afectados? ¿Cuántos pudieran estar retornando? Porque evidentemente no es la misma cantidad la que va a regresar que la que estaba en marzo, cuando se toma la decisión de la cuarentena total. Hablemos de esto. Mira, 50.000 colaboradores ahora mismo laboran en el sector comercial, en la parte de los centros comerciales, en tiendas. Eso es mucha gente. No solamente son los 50.000 colaboradores, también hay empresas de aire acondicionado, hay empresas de seguridad, hay todo tipo de actividades que se benefician de esta actividad. Pero como te dije anteriormente, todos los comercios no se van a atrever a abrir al 100%, ni el mall va a abrir todos los comercios al 100% porque tenemos que tener cautela. Nosotros vamos a comenzar de menos a más. El porcentaje, se estima que nosotros vamos a comenzar con un 60% del personal que estaba laborando anteriormente y poco a poco vamos a ir, de acuerdo a los resultados del tráfico de la venta, vamos a ir poco a poco metiendo a las personas que están con contratos suspendidos. Pero bueno, tenemos la fe de que como ya viene diciembre, todas esas personas que estén con contratos suspendidos entren el 1 de diciembre. Ese es el peor escenario. Y un escenario conservador es que puedan ir entrando poco a poco hasta llegar al mes de diciembre. Bien, muchísimas gracias, señor Padrón, por estar con nosotros en la mañana de hoy, hablándonos del tema de los centros comerciales y la próxima reapertura. Vámonos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores. Estamos ahora con el presidente de CAPAC, Jorge Lara, con quien vamos a conversar acerca de lo que ha sido la pandemia en el sector de la construcción, una semana de reapertura y también el futuro de la construcción en nuestro país. Bienvenido, señor Lara, gracias por participar de Debate Abierto. Y la primera pregunta, Álvaro. el impacto, Gracias, Álvaro. Gracias, el impacto de la pandemia en la construcción. Hablemos brevemente de esto, un resumen. Bueno, la verdad es que la crisis ha sido larga, Álvaro. Buenos días a todos su teleaudiencia. La crisis ha sido larga, un cierre como todos los sectores económicos desde marzo pasado. Y realmente los 2 primeros meses, creo que al igual toda la ciudadanía aceptó pues, las recomendaciones y sugerencias del Ministerio de Salud y poco a poco a partir de junio empiezan a darse las primeras reaperturas, luego pues de reuniones y sustentaciones que tuvimos con autoridades y explicándonos los riesgos y las medidas y cómo poco a poco pudimos ir reactivando el sector.
Todavía falta mucho por hacer. Tenemos una apertura ya en proceso a partir del lunes pasado y todavía, pues, como te digo, falta mucho que hacer. Nosotros, todo el sector construcción, le hemos dado unas incesantes sugerencias de respetar el decreto de apertura, de guiarnos en 2 fases en esta primera semana que transcurrió de administración, organización en todas las actividades operativas para adecuar las obras, y a partir de mañana 14 vamos a iniciar todo el proceso de reactivación de obras y reactivación per se de un mayor número de contratos de los obreros que hasta ahora han estado suspendidos. Sí, hablemos con algunas cifras, señor Lara, para poner en perspectiva el problema. ¿Ustedes manejan algo de cifras? Sí, Álvaro, te puedo decir que nosotros tenemos ahora mismo, según cifras otorgadas por la Superintendencia de Bancos, tenemos una industria endeudada en el orden de más de 6.100 millones de dólares en todo el sector construcción a nivel nacional. Esto va dirigido entre los préstamos que tiene la industria en todo el sector de proveeduría y el sector de financiamientos interinos y el sector de infraestructuras públicas. Como es sabido por todos, pues esta es una industria que trabaja muy dependiente de la banca y realmente es una cadena, porque dependemos de un financiamiento en todo tipo de operaciones. Así que esperamos poder ir reactivando la industria y poco a poco empezar a pagar toda esta gran cantidad de deudas. Paralelamente, el sector se ve en la parte de obras estatales enormemente afectado, porque estamos reabriendo también el sector de construcción en materia de obras estatales, de infraestructuras públicas, desde junio pasado y ahora con mayor razón. Pero las empresas miembros enfrentan la gran disyuntiva de qué obras podemos hacer, qué obras cuentan todavía con una partida presupuestaria para poder pagar, porque hay empresas que tenemos que no han podido cobrar desde hace muchos meses. Empecemos con que tenemos empresas con 5 y 6 meses de deudas o más. Y si seguimos haciendo obras y las entidades te dicen que no tienen las partidas presupuestarias y estamos trabajando, cada vez vamos empeorando y vamos todavía incurriendo en mayor número de deudas. Nosotros preferiríamos que cada entidad contratante en un momento dado dijera, mira, esta obra sí puede arrancar, la otra obra no debería, no contamos, tenemos que esperar que nos asignen los recursos, pero no seguirlas endeudando a las empresas y poder llegar ahora mismo a este tipo de acuerdo sin que las empresas constructoras sean perjudicadas por no proseguir con los contratos de construcción. Así que tenemos que también buscar esa comunicación ahora, que es lo que nos afrontamos en los próximos días. Ok, deudas. Hablemos de ese tema. El gobierno le adeuda al sector construcción muchos millones de dólares. He tenido la oportunidad de conversar con algunos empresarios de la construcción que están buscando fórmulas para ver cómo se acelera el pago para poder de una u otra manera poner ese dinero a circular, porque es que esto es una cadena. Igualmente las cementeras necesitan que se les pague para poner ese dinero a circular. Esto va al final al obrero, el obrero la pone en el comercio, ahí el comercio se dinamiza. O sea, aquí hay una cadena que donde se interrumpe se va todo al traste. Hablemos de esto. Sí, Álvaro, mira, tienes toda la razón y como te empecé diciendo, últimamente se nos pregunta mucho ¿y cuántos contratos vas a reactivar la industria en las próximas semanas? Pero no es solamente dependiendo de las empresas. Si fuese por las empresas, reactivan y vamos ejecutando las obras porque los clientes y las entidades contratantes quieren hacer las obras. Pero otro, como te explicaba, muy expresamente también depende de la agilidad con que el Estado tramite las cuentas. Y yo me quiero referir y hacer fuerza sobre las cuentas que están debidamente ya aprobadas.
Ni siquiera me refiero a las cuentas del Estado que están en trámite, que quedaron en trámite en marzo porque ahora están siendo tramitadas. Pues vamos a dar ese punto de que así es. Pero las que se encuentran con número de escafite en la Contraloría General, que ya están revisadas por las entidades contratantes, ya están aprobadas, pueden darse curso y eso sería un valor agregado de reactivación económica que permea a todos los proveedores, como usted dijo, a las empresas cementeras, todo tipo de proveedores, porque nosotros trabajamos solicitando créditos y las cementeras trabajan solicitando créditos. Entonces es una cadena, como usted dice, que cuando nosotros cobramos vamos permeando a todo el sector que nos acompaña en la industria y tenemos una reactivación económica efectiva. Nosotros hemos tenido, a lo largo de esta pandemia, hemos aprovechado el tiempo para reunirnos con distintos jefes de cartera, distintas entidades contratantes, en la Contraloría General, con el director de Ingeniería de Contraloría, con el director de Fiscalización, con el ministro Alexander de Economía y Finanzas. Hemos podido avanzar para tratar de agilizar toda esta tramitología, pero el efecto todavía es lento, se ha logrado algo, pero todavía falta mucho. Tenemos situaciones ahora mismo de obra que han dado orden de seguir adelante con esta reapertura que estamos viviendo y que está todo muy animado, los obreros esperando llamados a que vengan a las obras, pero hay algunas empresas que tienen un recelo, me estoy siguiendo endeudando, ¿hasta dónde puedo endeudarme? Tras lo que llevamos, porque a todo esto, dése cuenta de que hay cuentas que tributar con el Estado todavía. Impuestos sobre la renta este mismo mes de septiembre. Muchas empresas tienen que, de contratistas del Estado, han tenido que pagar impuestos sobre la renta en el mes de julio, causado al cierre del año fiscal 19, e impuestos estimados sobre la renta que piensan la primera parte a pagar ahora en septiembre 30, pero todavía no han cobrado. Entonces, todo se va dificultando, hay que cumplir con todos los sectores, incluyendo los tributos al Estado. Y donde, entonces, es importante. Y donde el banco le cae encima a una empresa, empezar de nuevo es un triple dolor de cabeza. Yo no veo tanto como, vamos a poner que el banco no caiga encima, es que sencillamente el banco no permite que continúe esa obra, porque se le adeuda también al banco y al no ver que todos los tiempos se van cumpliendo, tenemos que ver que ahora mismo hay 5 meses de paralización. Las empresas necesitan esa inyección económica para revertir al banco y volver a girar. Son líneas de crédito rotativas en muchos casos. Y es importante esta inyección porque no es cuestión de que le caiga encima. Al banco eso no le interesa, sinceramente. El banco no le interesa que hace con una maquinaria de ningún contratista. El banco no le interesa que hace con una propiedad. El banco le interesa poder hacer ese flujo y financiar, y a las jóvenes contratistas también hacer obra, y es una cadena, como usted bien explicó. Señor Lara, el futuro de la construcción, ¿hacia dónde apunta en este momento? Por ejemplo, en el tema de vivienda, el sector popular, al sector clase media, al sector alto, todos se han visto afectados. En el tema se construían muchos edificios, también en el tema comercial, muchos centros comerciales, plazas comerciales. ¿Hacia dónde están apuntando ahora ustedes? ¿Cuál es la visión? Sí, gracias. Mira, Álvaro, tenemos ahora mismo un inventario fuerte en todos estos renglones que has mencionado. Sin embargo, apuntamos ahora mismo hacia el sector de vivienda, diríamos, medio, porque aprovechando, tenemos una ley de intereses preferenciales que aprobó el actual gobierno, extendiendo el rango hasta precios, un costo de $180,000. Entonces, este segmento del mercado que va hasta 180,000 tiene una mayor probabilidad de poder adquirir las viviendas. Recientemente también, dentro de estos meses de pandemia, el gobierno nacional, usted se enteró que ellos trasladaron el Fondo de Ahorro de Panamá, un monto de $80 millones para
apoyar el Fondo Solidario de Vivienda con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y eso lo que hace es tratar de impulsar y generar empleo y construcción de viviendas en ese segmento también, en casas de interés social, porque genera empleo rápidamente. Creo que entonces hacia allá vamos apuntando más que a hacer más centros comerciales y viviendas de costo alto, que se va a mover un poco más lento, definitivamente. Danilo Toro. Buenos días, señor Lara. Buenos días, señor Toro. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Se dice y se repite frecuentemente que la industria de la construcción es una de las que, si no la que más, es una de las que más automáticamente pone a andar la economía y la derrama y que tiene esos efectos multiplicadores. Pero en realidad yo veo a la construcción más como un efecto, como una consecuencia que como una causa. Y yo lo digo así porque antes de la construcción está la mesa del arquitecto y detrás de la mesa del arquitecto está el promotor. ¿Cómo ve usted la mesa de los arquitectos y la actividad de los promotores? ¿Cómo vemos el año 2021 de acuerdo a los proyectos que los constructores suelen recibir en su tubería, ¿no? en su línea de recepción? Eso para mí es un indicador importante de lo que puede venir, porque si esa tubería no se llena por ese lado, el efecto de la construcción a mediano o largo plazo nos preocuparía. Segundo, ¿cómo manejar el hecho de que seguramente la gente que haya perdido empleos y que haya estado interesado en tener hipotecas o que las consiguió para adquirir una propiedad, de repente no pueda ahora proseguir con el trámite de adquisición porque se quedó sin empleo, porque la circunstancia de la pandemia lo golpeó? ¿Cómo ha afectado esa situación, ese imponderable a la construcción? ¿Cómo no? Dijo usted que la construcción es una causa. Sobre el primer efecto entre los promotores y los arquitectos. Tienes total razón, señor Toro, y en base a eso, durante este cierre, cuando se nos explicaban que la misma construcción per se, la actividad, no podía iniciarse por el riesgo que había, nosotros insistíamos en que esas oficinas de ingeniería, de arquitectura, de diseño, los promotores abrieran. Teníamos bajo riesgo, son oficinas con menos personal y podían ir trabajando en los diseños y aprobando los planos también, porque las oficinas de ingeniería municipal, aunque fuese a medio tiempo, estaban abiertos a nivel nacional. Y nosotros insistíamos en que esa era una forma también de reactivar la industria, porque son parte de la industria de la construcción. Allí se empiezan a hacer todos estos diseños para que se haga realidad entonces la obra per se. ¿Cómo están ahora mismo? Primero, a terminar las obras que tenemos. Diseños nuevos, empezaremos a hacer las encuestas a nivel de estas oficinas de arquitectos para ver cuánto diseño y cuánto proyecto nuevo están tratando de hacer para el 2021. Pero la verdad es que nosotros tenemos, como siempre, tenemos que vender confianza en el país y positivismo. Este país ha vivido un momento también, y no podemos compararlo, porque lo que estamos viviendo ahora mismo, vivimos en medio de esta pandemia, ha sido un hecho y un evento único. No admite comparación. Las crisis anteriores hemos seguido trabajando, aunque a más bajo ritmo, pero ahora tuvimos una paralización total en todos los sectores de la industria de la construcción. Entonces no admite comparación, pero nos hemos levantado. Entonces tenemos que apostar a que siempre hay alguna necesidad de vivienda, alguna necesidad comercial, y la industria va a seguir adelante y los diseños van a continuar. Es sorprendente que durante este tiempo que ha transcurrido, le puedo afirmar que los promotores han seguido teniendo ventas de manera virtual, y nosotros para eso también ahora vamos, en esta nueva etapa que reabrimos, vamos a impulsar como CAPAC una feria inmobiliaria virtual para poder también inyectar y dar ese ánimo, ese entusiasmo. Y puedo decirle que muchos promotores, muchos expositores ya se empiezan a notar para empezar a ofrecer sus productos del inventario que tienen y de lo que van a hacer.
Así que en cuanto... la segunda pregunta que me hizo fue, ¿me repite? Sí, si el impacto de que haya de la gente que obtuvo una hipoteca ya o la recuerdo. tenía Sí. y no pueda continuar el trámite por el efecto de la pandemia, ¿qué tanto le ha afectado a la construcción? Definitivamente nos va a afectar porque todas las cartas, si había alguien interesado y tenía una carta irrevocable de promesa de pago, va a ser reevaluado nuevamente ahora para ver qué estabilidad va a tener, y eso nos afecta porque son ventas que en teoría ya estaban hechas y yo sé que van a ser reevaluadas por cada institución bancaria independientemente. Pero si nosotros apostamos a que poco a poco se va a dar esta gradualidad de retornos, aspiramos a poder mantener esas ventas y la industria y los promotores van a tratar de conservar esas ventas hechas y negociar con la banca. Hay otras alternativas que estamos explorando todavía y que yo sé que un sector de promotores está tratando de negociar a nivel con el gobierno, que se llama un seguro de desempleo, para poder garantizar a la banca el pago de esas mensualidades si un determinado promitente comprador quedara en esta circunstancia de no tener empleo y no poder pagar sus hipotecas. Son iniciativas que están en trámite, están siendo negociadas, todavía formulándose, pero todo esto es parte de la creatividad que nosotros tenemos que impulsar para inyectar a la economía dentro de esta industria. ¿Qué porcentaje de trabajadores se han visto afectados, si tiene cifras específicas, con todo esto? ¿Cuántos han retornado ya a sus puestos de trabajo? ¿Cuántos no han retornado? Hablemos un poquito de esta cifra. ¿Cómo no? Mira, a medida que se fueron dando la suspensión de contratos en nuestro sector, las cifras fueron alarmantes. El Ministerio de Trabajo reportó hasta cerca de 70.000 contratos suspendidos a finales ya del mes de abril. Y ahora mismo, esta semana, cuando nos reunimos en informaciones que escuché del Ministerio de Trabajo, decía que 270 empresas ya habían reactivado sus contratos de trabajadores de 4.000 trabajadores. Es decir, que ha sido poco el llamado todavía. Esperamos todavía que en las próximas semanas, en el término, yo diría que de 2 a 3 semanas, podamos reactivar unos 15.000 contratos más. Pero todo depende de la necesidad de las obras, cómo se va marchando, cómo la banca responde, cómo los proyectos van volviéndose a reactivar y llegar a esa suma total. No te puedo decir realmente si se va a lograr todo de aquí a octubre, de aquí a noviembre. Nosotros estamos haciendo ahora mismo proyecciones a corto plazo y enfocándonos en lo poco para poder llegar a lo mucho, y queremos empezar por esta gradualidad inicial también, que es lo prudente en materia también de salud, porque primeramente tenemos que tratar de llevar una reactivación sostenible de la industria, salvaguardando la salud de todos nuestros colaboradores primeramente. Gracias, señor Lara, por estar con nosotros en representación de la Cámara Panameña de la Construcción, hoy aquí en Debate Abierto. Danilo, se acabó el tiempo. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Debate Abierto. Si Dios nos da permiso, si nos da salud, estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo.